Vamos a continuar nuestra lección, ya es la número 10, estamos en el capítulo 12, 13, 14 y 15, el éxodo, la salida de Egipto, los detalles que existen en cuanto a la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto son, hermanos, muy interesantes y muy importantes para nosotros. En esta parte del capítulo 12 al 15 se resaltan, si ustedes se fijan, resaltan 4 cosas básicas. No son 3, no son 5. Cuando uno lee estos capítulos, nota que hay 4 cosas muy importantes o resaltantes. Cuando desarrollamos la habilidad de bosquejar una carta, un libro, nos damos cuenta de eso. Ponemos énfasis donde Dios pone énfasis, o ponemos atención donde Dios pone atención, y resaltamos lo que Dios quiere que resalte. Cuando no hay esa habilidad, desde luego en el maestro o en alguien que estudia la Biblia, se perderá. Va a poner el énfasis donde realmente no lo es. Así es que vamos a mirar la primera parte. Vamos a mirar la primera parte de esta fracción de capítulos, del 12 al 15. Primero, en la forma, hay algunas cosas que resaltan en cuanto a la forma en que el pueblo salió de la tierra de Egipto. La forma. ¿Cómo la forma? Bueno, hay algunos detalles, por ejemplo, si usted observa en el capítulo 12 de Éxodo, y luego miramos el versículo 29. Versículo 29 dice: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Cuando llegamos al versículo 42, versículo, por ejemplo, 31, si usted sigue la narración, ya lo que hemos leído, hizo llamar a Moisés y a Aarón, les dice: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan a Jehová como habéis dicho, tomen también vuestras ovejas, y sigue hablando. Y luego el versículo 42 dice: es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. La pregunta es, hermanos, ¿el pueblo salió de día, mañana, tarde o noche? ¿No escucho? Si leemos con atención, el pueblo salió de noche. Son detalles muy sencillos cuando leemos con atención. Salió de noche. Ahora, puede ser que esto no sea demasiado importante en el énfasis que Dios pone, es posible. Hay otras cosas incluso más importantes, pero si queremos mirar todo lo completo, los detalles completos en cuanto a la salida del pueblo de Israel, si alguien preguntara, ¿y cuándo salieron? O en qué momento del día o de la noche salieron de noche. Eso es, salieron de noche. De hecho, la Pascua la celebran de noche. Por eso es que cuando el Señor Jesús, cuando llegó la noche y estaba sentado a la mesa, tomó el pan. ¿Cuál pan? El de la Pascua. Y es por eso que hoy en día muchos quieren celebrar la Santa Cena de noche, pegándose al punto de la Pascua. Cosa obviamente que no está establecido dentro de la Santa Cena. La cena está establecida dentro del primer día de la semana. Cualquier hora, siempre y cuando esté dentro de las 24 horas. ¿Qué otro detalle adorna la salida? Por ejemplo, una vez más en el capítulo 12, pero ahora en el versículo 33. Cuando Faraón les dice: tomen vuestras ovejas, vuestras vacas, verso 32, como habéis dicho, e idos,
y bendecidme también a mí. Noten bien el verso 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Otro detalle, ¿cómo salieron? Deprisa. Ellos salieron deprisa. Ya en el 12:11, cuando Dios había establecido cómo comer, hermanos, cómo comer la Pascua, en otras palabras, el Cordero, cómo lo habían de comer deprisa. Capítulo 12, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Primero, número 1, de noche. Número 2, deprisa. Ellos salieron deprisa. ¿Y qué otra cosa adorna el énfasis de la salida? Bueno, note bien, ¿en qué estado salieron? Capítulo 12, versículo ahora en el 32. Dice el versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Si usted va al versículo 35, dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Note bien, alhajas, plata, oro, vestidos. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué ellos pidieron? ¿Quién les dijo que pidieran? Jehová mismo les había dicho. Ya lo había dicho ¿cuándo? En el capítulo 11, versículo 2. Versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Ellos hicieron conforme Jehová les mandó. ¿Salieron pobres o ricos? Salieron ricos. Salieron ricos. Hermanos, ¿tiene algún énfasis o algún parecido en cuanto a Dios nos ha sacado del pecado y nos ha bendecido ricamente? ¿Hay algún énfasis aquí? ¿Alguna relación? Claro que sí. ¿Cómo Dios nos sacó del mundo? ¿En qué estado nos puso? ¿De pobreza o de riqueza? Hermanos, de riqueza espiritual. Riqueza espiritual, Efesios 1, verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Primera a Efesios 1, verso 3 y verso 18. Él, el Señor, nos hizo ricos al sacarnos del mundo. Bueno, ¿qué otra cosa? Salieron de noche, deprisa, ricos, pero hay algo más. Hermanos, ¿salieron solos? No. Salieron, ¿quién salió con ellos? Toda una multitud de gente. ¿Puros hebreos o no? ¿O eran puros hebreos los que salieron? No, claro que no. Salieron, hermanos, toda clase de gente no hebrea, según él, ahora el capítulo 12, versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Otras traducciones de toda clase de raza. ¿Y qué estaban haciendo ahí? La inferencia te dice que porque había venido una gran hambre. No solamente vino Jacob con sus hijos y se hizo una gran nación. Vino otra clase de gente a habitar en Egipto, a abrigarse bajo la primera potencia mundial, puesto que la situación era difícil. Así que esta gente, cuando miró todo esto, las plagas, esta gente decidió salir con el pueblo elegido de Dios. Así que salió toda clase de gente. Esta gente, ¿cómo influyó posteriormente en el pueblo de Israel? ¿En bien o en mal? En mal. En mal. ¿Dónde lo leemos? En el capítulo 11 de Números, si va conmigo, a Números capítulo 11. Pronto viene el efecto de gente no del mismo pueblo. ¿Verdad, hermana Lupita? Capítulo 11, versículo 1 al verso 4. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, ya una vez están en el camino hacia Canaán, y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová,
y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el pueblo se extinguió, el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comías en Egipto, de balde o gratuitamente, de los pepinos, melones, puerros, las cebollas y los ajos. Note bien, hermanos, la gente extranjera que se había mezclado con esto un vivo deseo de comer esa clase de cosas. Así es que cuando no ponemos atención en Éxodo y llegamos a Números desarmados en el capítulo 11, no sabemos qué clase de gente. De hecho, ni siquiera le ponemos atención. Pero si sabemos que salió gente de allá, toda clase de gente, miraremos acá el efecto posteriormente. En otras palabras, recordaremos lo que Pablo dijo a los corintios. ¿Qué le dijo a los corintios? No erréis, 1 Corintios 15. ¿Las malas qué? Compañías corrompen las buenas costumbres. Y usted tiene su traducción, las malas conversaciones, bórrelo, póngale compañías, porque esa es la traducción correcta. Malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es que, hermanos, en la forma en que salió el pueblo de Egipto importa, claro, sí, y mucho. Los detalles que encontramos ya en los capítulos que hemos leído nos sorprenden, es algo tan interesante, Dios lo hace perfecto, simple y sencillamente. Hay otra cosa más, hermanos. Hay una, aparte de la celebración de la Pascua, descubrimos que al leer las Escrituras, ahora en el capítulo 3, Dios establece una nueva celebración para recordar la salida de la esclavitud de la tierra de Egipto. No solamente la Pascua, sino hay otra. Hay otra. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Bueno, es la dedicación y la remisión de todo primogénito del pueblo de Israel. Usted va ahora al capítulo 13 de Éxodo, capítulo 13, y leemos los primeros dos versículos. Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y sigue leyendo. En esta parte, hermanos, encontramos la dedicación de todo primogénito. Esto tenía que ver, de alguna manera, piense por un momento, tenía que ver una relación con la muerte de los primogénitos de los egipcios. Obvio que sí. Alguien dice no, ¿por qué no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la dedicación de los primogénitos y la remisión de los primogénitos? ¿Cuál es el sentido? Hermanos, es una representación clara. Recuerda las plagas. Vayamos al pasado, una vez más, sin salir del contexto. En la tierra toda de Egipto hubo granizo, pero en la tierra de Israel no. En la tierra de Egipto hubo muchas tinieblas, sin embargo había luz en los hogares de los israelitas. Y esta relación es exactamente: los primogénitos de todo Egipto murieron, pero los primogénitos de Israel no. De tal manera, hermanos, que Dios quiere que ellos recuerden que ahí está su primogénito vivo aún, pero en una forma representativa. Sería como adelantar el tiempo e ir a aquella colina o aquel monte donde Moisés figuradamente ofreció a su hijo Isaac. Sin embargo, fue redimido porque no murió. ¿Recuerda eso? Un animal ocupó. Y aquí es exactamente lo mismo.
Como que ellos también ofrecieron su primogénito, sin embargo, se redimido también, si ya lo leímos en el capítulo 13. En otras palabras, podemos entender claramente lo que Dios nos está diciendo. Dios envió a su Hijo y lo dio, y murió. Sin embargo, ¿qué? ¿Captamos la idea? ¿Hacemos clic? ¿No? Hermanos, Dios lo redimió de la muerte. Dios lo sacó de la tumba. Hizo la conexión. Ve cuando tenemos una visión panorámica en la Biblia. No nos quedamos solamente con el evento. Bueno, esto es una celebración más. No, no es una celebración más. Es una parte completa, perfecta del cuadro de Dios, del panorama de Dios, para mostrarnos una verdad. Jesucristo, Dios lo dio, pero lo resucitó entre los muertos. De la misma manera tenemos en el futuro la misma nosotros esperanza. Él es el primogénito, Apocalipsis 1, verso 5. No solamente eso, hermanos, sino también hay una cosa más aquí en cuanto a la celebración para del primogénito, una celebración más para recordar la salida. Hay algo más en cuanto a la ruta, por ejemplo, que el pueblo tomó para salir, el capítulo 13, que ya le hemos leído, versículos 17 y 18, versos 17 y 18. Dice luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bueno, ahora lo que encontramos es la mejor ruta, pero la mejor ruta ¿para qué? Esa es la cuestión. Si miráramos un mapa, hermanos, yo creo que la mayoría tenemos un mapa y miramos cómo es que el pueblo de Israel en las dos cuencas de ese mar, el pueblo pudo haber pasado literalmente por arriba directamente, no bajar en la cuenca, en Sinaí, cruzar el mar, mejor dicho, cruzar el mar y luego perfilarse hasta Sinaí, pudo haber cruzado inmediatamente. Pero en realidad lo que estamos mirando es que Dios lo hace perfecto. Como decía, Dios nos muestra a través de Moisés el escrito de que Dios lo hizo en apariencia para que el pueblo no se desanimara. Estaban los filisteos en guerra, dice el versículo, por camino en la tierra de los filisteos que estaba cerca, para que no se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Pero no era el punto. Dios quería glorificarse. Dios sabía el punto exacto donde el pueblo habría de cruzar el mar y finalmente Faraón y todos los suyos habían de ser tragados por las aguas. Dios lo hace perfecto, como estamos diciendo, simple y sencillamente. Cuando esto se dio cuenta, Faraón, capítulo 14, verso 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Recuerda usted cuando puso el mapa acerca de restos arqueológicos? Eso la playa es perfecta para albergar la cantidad exacta de los israelitas. Y en apariencia Faraón miró que estaban encerrados. Bueno, hermanos, la mejor ruta es la ruta que Dios elige para glorificarse siempre. Eso es. Ahora, encontramos en este mismo capítulo 13, antes de salir el capítulo 13, algo más en el versículo 19. En Génesis 50, versos 24 y 25, José había dado mandamiento, había hecho juramentar a sus hermanos, a los de Israel, que cuando ellos salieran, Dios los visitara, que sacaran sus huesos. Aquí está el cumplimiento ahora, versículo 19 del capítulo 13. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí
con vosotros. Hermanos, es una confirmación de fe de José, y los israelitas, especialmente sus hermanos, habrían recordado eso. Dios los va a visitar y los va a sacar. Así es que los hizo juramentar, sacar sus huesos. Los huesos hoy en día, una pequeña aplicación, los huesos hoy en día fuera de Egipto representan resurrección, salida. Un día nosotros, viene el libro de Juan, cuando dice que viene el día cuando los muertos oirán su voz. Y tendremos que salir ahí a resurrección de vida o a resurrección de muerte. Juan 5, 28, 29. No solamente eso miramos, hermanos, también algo más. La forma de la guianza de Dios, capítulo 13 y en el versículo 20 y versículo 21 y 22. ¿Cómo guía Dios a su pueblo? Verso 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, capítulo 13, verso 20, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Note bien el verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. ¿Qué implica eso? Hermano, la guianza de Dios es extraordinaria. Si nosotros vivimos vidas puras, esforzándonos, luchando contra el pecado, nadie es perfecto, es verdad, Santiago lo dice, todos ofendemos muchas veces. Pero si luchamos cada día por mantenernos limpios, Dios, esa es la promesa de Dios. Nunca se aparta de su pueblo, de día ni de noche. ¿Dónde encontramos esta idea? En otras palabras, ¿se acuerda cuando envió a los apóstoles a predicar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea, nunca se apartará él. Y muchos otros pasajes. Y esto, hermanos, es hermoso. Es una demostración cómo Dios a sus hijos quiere guiarlo y en todo momento. De tal manera que convendría hacer una reflexión a esta altura de la clase. Si nosotros queremos ser guiados por Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y en segundo lugar, aprender a confiar realmente en Dios, que Él nos guíe. ¿Por qué tanto estrés hoy en día? ¿Por qué tanto, cómo se llama? Sí, estrés y ¿cómo se llama la otra palabra? Es 4. y de todo un poco. Depresión. Depresión. ¿Por qué tanto? Porque no estamos aprendiendo nosotros dependencia de Dios, guianza de Dios. Y eso es importante a esta altura de este texto. En el Salmo 78, es un salmo muy hermoso. ¿Alguien lo quiere buscar y leer el 52 y 53 del 78 Salmo, por favor? Salmo 78, 52 y 53. Sobre la guianza de Dios sobre nuestras vidas, 53 y 52, 53. ¿Alguien lo lee en voz alta, fuerte? 78 o 52. Dice, y 53. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Ve eso, hermanos. Es algo muy... es lo que el salmista está recordando de este evento. Los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Es algo muy importante. Si Dios, hermanos, permitimos que Dios nos guíe, nos puede llevar hasta las fronteras ¿de dónde? De la tierra de Canaán. ¿Cuál? La terrenal, ¿no? La celestial, la morada. Hasta allá puede conducirnos si aprendemos a confiar en Él. Algo más. Está un poco extenso, yo sé, 12 al 15, pero hay algo más.
La estrategia para salvar a Israel de Faraón no puede pasar desapercibido, desde luego, capítulo 14. Capítulo 14. Aparentemente, como decía en el capítulo 14, dijo Faraón, ver 14:3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Bueno, alguien diría, Faraón cayó en la trampa. Él piensa, ahora están encerrados. Satanás muchas veces, en ocasiones, cree que al Hijo de Dios ya lo ha encerrado nuevamente, lo ha hecho cautivo. Recuerda lo que Pablo dijo, por si quizás Dios les concede escapar del lazo donde están cautivos. Bueno, así piensa Satanás muchas veces de ti y de mí, que estamos cautivos, Will. Lo tenemos encerrado nuevamente. Pero la estrategia militar y espiritual de Dios habla mucho más fuerte que lo que Satanás piensa y muchos piensan. El punto es, hermanos, que sabemos la historia. ¿Qué sucedió? Sintetizado. Bueno, ahora ellos entran en el mar y la nube está separándolos, no los está dividiendo en todo momento. Son detalles bien significativos. Así es que cuando el pueblo ha logrado pasar totalmente, ahora Dios, eso es lo que hizo. Dios mismo, según el 14:25, quitó, y eso es lo que leemos en el 14:25, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Esto lo hizo Jehová. Y entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cómo se dieron cuenta? Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, esto sucedió de noche también. El mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas, cubrieron los carros, la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Lo que encontramos aquí, hermanos, es algo maravilloso, simple y sencillamente. ¿Qué encontramos? Un bautismo. ¿Qué encontramos? Una salvación extraordinaria. Eso es lo que encontramos. Ahora, ¿por qué? Si miramos, por ejemplo, dice que el versículo, el versículo 28, volvieron las aguas, cubrieron la caballería, pero antes de ello, dice el versículo, déjeme ver, se me fue de la vista donde... versículo 29. Los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Eso es. Bueno, esto es simplemente lo que Pablo dijo. 1 Corintios, ¿qué? Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Si no me equivoco, el versículo 4. No quiero que, hermanos, ignoremos acerca de que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos estuvieron bajo el mar. Literalmente, todos fueron bautizados, dijo el apóstol Pablo. Y eso es verdad, porque tenían agua a la derecha, agua a la izquierda y nube arriba de ellos. Agua, literalmente. Así es que al salir de la tierra de Egipto y la esclavitud, Dios debía anunciar el bautismo de esta manera para nosotros, cuando los que vivimos en tiempos, según Pedro, tiempos de glorias, que los ángeles querían mirar.
Y así es de esa manera donde Dios ejecutó, verso 30, así salvó, así ejecutó una gran salvación. En otras palabras, lo que Pedro dijo, lo que corresponde a esto ahora nos salva. Este bautismo ahora nos salva. Eso, hermanos, es la correlación con el Nuevo Testamento, 1 Pedro 3:21. Déjenme paso a la siguiente parte para dejar tiempo y espacio para preguntas y respuestas. Hay algo más en medio de todo esto cuadro tan hermoso. Hay algo más. Un canto de exaltación a Jehová al otro lado del mar. Lo que encontramos en el capítulo 15 simplemente es un canto del pueblo. Un canto. Y en este canto, hermanos, dice, y usted pregunta aquí en este canto, ¿y qué aprendemos del canto? Bueno, si pone atención, el canto, como todo canto que cantamos hoy a Dios, tiene una estructura, como una estructura, sí. Tiene un bosquejo también el canto, sí. Tiene aquellas cosas que resaltan el canto al otro lado del mar. ¿Qué cosas? Bueno, vamos enumerándolos. Si la leímos con atención, nos habríamos dado cuenta de eso. Primero, número 1, encontramos razones para exaltar el nombre de Jehová. Se enumeran las razones. Leamos con atención. Por ejemplo, empezamos a leer desde el verso 1 en adelante. Note bien. Y vamos contándolas si es posible. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Porque se ha magnificado grandemente. Eso merece exaltación a Jehová. Se ha magnificado grandemente. ¿Qué ha hecho? Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, esa es la razón. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió y como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y usted puede seguir leyendo hasta básicamente verso 12, 13. ¿Quién, verso 11, como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Note bien que los primeros versículos hacen una exaltación, enumerando razones suficientes por qué Dios es digno de toda exaltación. La segunda cosa que miramos, hermanos, también es el efecto de lo que hizo Jehová en el mar. Note bien el versículo ahora 15 y 16. 14, 15 y 16. Dice, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. La pregunta es, hermanos, ¿sí se percataron los residentes de la tierra Canaán, como alguien dijo, que estaban contaminando las tierras de Dios? Sí se dieron cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, es muy sencillo. Tendríamos que ir a Josué capítulo 2 y luego mirar el versículo 9, 10 y 11 y podemos entender mejor que sí se dieron cuenta. Sí se dieron cuenta. Josué capítulo 2, versículo 9, 10 y 11. Note bien lo que dice, hermanos. ¿Y qué está sucediendo aquí? Bueno, los espías fueron a mirar la tierra.
una mujer que aparece posteriormente en el libro, en el museo de los héroes de la fe, llamada Rahab, y eso es lo que está sucediendo. Bueno, esta mujer dijo esto, Josué 2:9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar, noten bien, delante de ustedes cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, eso fue posteriormente, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Hemos escuchado de eso. Y hermanos, lo que encontramos en este canto de exaltación, no solamente motivos, razones para exaltar el nombre de Jehová, sino el efecto que hubo. Y ahí lo cantan de una forma profética. Lo oirán los pueblos, temerán, temblarán. Y hay otra cosa más, que cómo termina el canto. Si usted vuelve a Éxodo capítulo 15, cómo termina el canto de exaltación. Note bien el versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Esa es la culminación de este canto. En otras palabras, hermanos, habla sobre el reinado eterno de Jehová. De esto también habla el Salmo 146, versículo 10. Si podemos mirarlo hacia adelante y hacia atrás, hay una conexión con algunos eventos donde Dios muestra su reinado eterno. Y así termina. La estructura otra vez de este himno es razones para exaltar a Jehová. Número 2, el efecto que tuvo lo que Dios hizo. Habla este himno del efecto que alcanzó, llegó hasta los enemigos que estaban en Canaán. Y 3, el reinado eterno de Jehová.